Surya, una deidad venerada en el hinduismo, irradia un simbolismo profundo que trasciende los límites de la mera luz solar. Su nombre mismo, que se traduce como el que emite luz, encapsula su rol sagrado como la fuente primordial de luz, calor y energía en el vasto universo. Desde tiempos inmemoriales, Surya ha sido venerado como el dador de vida, el sustentador de toda forma de vida en la tierra y el protector de la creación misma. En la mitología hindú, se le atribuye el poder de infundir vida y vitalidad en todos los seres vivos, desde las plantas hasta los animales y los seres humanos. Su radiante presencia en el cielo es vista como una bendición divina que nutre y alimenta la naturaleza en todas sus formas. Pero más allá de su papel como fuente física de luz y calor, Surya también encarna una dimensión espiritual trascendental. Representa la conciencia divina que ilumina todo el cosmos, disipando la oscuridad de la ignorancia y revelando la verdad eterna que subyace en la creación. En la filosofía hindú, Surya simboliza la luz de la sabiduría espiritual que guía a los buscadores en su camino hacia la realización interior y la iluminación espiritual. Su presencia en el cielo cada mañana es un recordatorio poderoso de la presencia divina que impregna toda la existencia, recordándonos nuestra conexión intrínseca con el universo y con la fuente última de toda vida. En las escrituras hindúes, especialmente en los Vedas, se encuentra una gran cantidad de referencias a Surya, el dios del sol. Surya es adorado y alabado en múltiples himnos y pasajes de los Vedas, que son los textos más antiguos y sagrados del hinduismo. Específicamente, en el Rig Veda, el más antiguo de los 4 Vedas, se encuentran numerosos himnos dedicados a Surya. Además de los Vedas, Surya también es mencionado en otros textos hindúes posteriores, como los Puranas, los Itihasas, epopeyas, como el Mahabharata y el Ramayana, así como en varios textos de filosofía y devoción, Bhakti, que son textos posteriores que proporcionan relatos mitológicos y cosmogónicos. Surya a menudo es descrito como una deidad importante y se le atribuyen historias y leyendas sobre su papel en la creación y el mantenimiento del universo. En el Mahabharata y el Ramayana, 2 de las epopeyas más importantes del hinduismo, Surya también tiene un papel significativo. Por ejemplo, en el Ramayana, Surya es el padre de Karna, uno de los personajes principales y un gran guerrero. En el Mahabharata, Surya es reverenciado y adorado como una deidad importante. Los Vedas contienen numerosos himnos dedicados a Surya, en los cuales se le alaba y adora como la divinidad suprema que ilumina el universo con su resplandor dorado. Estos himnos describen la grandeza y la majestuosidad de Surya, así como su papel esencial en la creación y el mantenimiento del cosmos. A continuación presento algunos mantras dedicados a Surya, incluyendo el famoso Gayatri Mantra. Gayatri Mantra: Om Bhur-Bhuvah Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhemahi Dhiyo Yona Prachodayat. Este es uno de los mantras más famosos del Rig Veda y está dedicado a Savitr, una forma de Surya. Se recita para invocar la luz divina y la sabiduría. El Gayatri Mantra es una de las oraciones más sagradas del hinduismo y se encuentra en el Rig Veda, específicamente en el Mandala 3, Sukta 62, Mantra 10. Este mantra es una invocación a la divinidad del sol, representada por Savitur, una forma de Surya, el dios del sol. A través de sus versos, el Gayatri Mantra rinde homenaje al sol como fuente suprema de luz, vida y sabiduría en el universo. Om Bhur-Bhuvah Swaha. Esta es una invocación a la divinidad suprema que trasciende los 3 mundos. Bhur, el plano físico; Bhuva, el plano mental; y Swaha, el plano espiritual. Om es el sonido primordial del universo, que representa la creación, preservación y disolución. Esta línea establece la conexión del devoto con lo divino. Tat Savitur Varenyam. Esta línea se refiere a la adoración del resplandor del sol, representado por Savitur. Savitur es una forma de Surya y se refiere a la divinidad que crea y nutre el universo. Varenyam significa adorable o digno de ser adorado, indicando la reverencia hacia esta manifestación divina del sol. Bhargo Devasya Dhemahi. Aquí el devoto medita y reflexiona sobre la gloria del sol, simbolizada por Bhargo. Devasya se refiere a lo divino, mientras que Dhemahi significa nosotros meditamos.
Esta línea implica una contemplación profunda sobre la luminosidad y la divinidad del Sol. Diyo Yona Prachodayat. Finalmente, el mantra pide que la divinidad ilumine nuestras mentes y nos guíe hacia la verdad y la sabiduría. Diyo significa mentes y Prachodayat significa que nos inspire o que nos guíe. Esta última línea es una oración para recibir la iluminación espiritual y el conocimiento divino. En resumen, el Gayatri Mantra es una poderosa invocación a la divinidad del Sol, representada por Savitur, una forma de Surya. A través de sus versos, los devotos buscan la iluminación espiritual, la protección y la sabiduría divina. Este mantra es una expresión de reverencia hacia el Sol como fuente suprema de vida, luz y conocimiento en el universo. Además del himno mencionado anteriormente, existen otros mantras dedicados a Surya que también son reverenciados en la tradición hindú. Estos mantras, llenos de devoción y reverencia, capturan la esencia del poder y la luminosidad de Surya. Entre ellos se encuentran Surya Namaskara Mantra, utilizado durante la práctica de Surya Namaskara, saludo al Sol. El mantra Aditya Hridayam, que se encuentra tanto en el Rig Veda como en el Ramayana, que es una oración poderosa dirigida a Surya. Se cree que recitar este himno con devoción trae protección, fuerza y claridad mental, especialmente en tiempos de dificultad. El Surya Ashtakam es otro himno dedicado a Surya. Con sus 8 versos alaba las diversas cualidades y aspectos de Surya, incluyendo su resplandor, su poder y su papel en la creación y el sustento del universo. Se recita como una expresión de amor y devoción hacia el Dios del Sol y etc. Cada uno de ellos refleja la profunda conexión espiritual entre el hombre y el Sol, la luz, y la búsqueda de la luz divina y la sabiduría que Surya representa. Estos mantras, junto con los himnos y oraciones mencionados anteriormente, forman parte de la rica tradición de adoración a Surya en el hinduismo. Cada uno de ellos refleja la profunda conexión espiritual entre el hombre y el Sol, y la búsqueda de la luz divina y la sabiduría que Surya representa.